El asesinato de Ana Lucía Silva en Córdoba el pasado viernes fue un caso de violencia machista. Lo ha confirmado esta mañana la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Es, por tanto, la víctima mortal número 1000 desde que el Gobierno comenzó a registrar estos crímenes en 2003. El hombre que la asesinó presuntamente a esta mujer brasileña, Salvador Ramírez, es reincidente porque en el año 2002 también asesinó a su mujer. El asesino, que después se suicidó, se encontraba en libertad condicional y aún no había cumplido íntegra la pena de 17 años de cárcel que le fue impuesta en 2004, como decimos, por el asesinato de Amanda Cabeza, una víctima que, sin embargo, no está en la lista de las 1000 asesinadas porque su muerte se produjo en el año 2002, cuando aún no se recogían estos datos. En RTV queremos rendir homenaje, recordar una a una a estas 1000 mujeres asesinadas. Es el objetivo del proyecto interactivo y transmedia realizado por Lab, el laboratorio de ideas de nuestra web, en el que durante semanas más de 20 compañeros han analizado este millar de casos, han recuperado parte de la vida de las víctimas, alguna foto, algo que les gustaba hacer o quién era su familia, también quién las mató y qué ha pasado con su asesino. Es un trabajo muy elaborado que pueden ver también en sus teléfonos móviles, desde donde podrán llamar directamente al teléfono de ayuda también contra la violencia machista. Recuerden, el 016. Y al frente de esta iniciativa están Alicia Montano, editora de Igualdad de Televisión Española, y Miriam Hernáuz, que es la directora del proyecto y que tengo a mí aquí conmigo en el plato hoy. Alicia, Miriam, quería preguntaros, ¿cuál es el objetivo de este proyecto? Pues 1000 mujeres asesinadas, el nombre que recibe este proyecto de investigación, lo que pretende es sensibilizar y poner al alcance de todas esas víctimas recursos de valor. Intentamos recordar la vida y no cómo fueron asesinadas todas estas mujeres por culpa de la violencia machista. ¿Y qué datos se recogen, por ejemplo, en un caso, el primero se me ocurre, el de Diana Janet Vargas? ¿Qué hay en esa documentación sobre ella? Son unos fragmentos relativamente cortos sobre los que luego se puede seguir profundizando, pero siempre son datos sobre su vida. Cuándo vino a España, a qué se dedicaba, cuáles eran sus sueños. Cuando tenemos, que hay bastantes casos con información incompleta, porque esa información no hay manera de arañarla por ningún lado, y hemos rastreado prensa local, centros territoriales, fuentes oficiales, provinciales, de ámbito estatal, etcétera. Bueno, pues en ese caso ponemos lo poco que sepamos, pero además animamos a los que las conocieron a que faciliten datos sobre su vida, que no sobre su muerte. Hay un número de WhatsApp que va a quedarse permanentemente en activo, de manera que es un proyecto que yo creo que está muy bien. Estoy emocionada de ver cómo han trabajado mis compañeros, pero lo más bonito de todo es que no se queda ahí. Queremos que eso siga hasta ese día en el que podamos decir que no hay una víctima más de violencia de género. Y luego el agresor. Señalamos al agresor. Muchas veces el agresor está más protegido que las víctimas. Es presunto, aunque se haya suicidado a continuación, etcétera, y sabemos muy poco de él. Muchas veces son las iniciales. Entonces ahí intentamos que de alguna manera sufra el reproche social, porque al dar sus datos, ese reproche, ese conocimiento se produce. Vamos a poner ese ejemplo que yo decía antes, el de Diana Janet Vargas, por ser la primera, o el que queráis. Por ejemplo, ¿qué sabemos de ella? Pues mira, Diana era una mujer colombiana que fue asesinada el Día de Reyes del año 2003 en Fuengirola. Ella trabajaba como camarera, le gustaba mucho la pintura, en ocasiones también era azafata de eventos, en ocasiones tenía que limpiar casas. Son algunos de los detalles de su vida, no de su muerte, que hemos logrado recopilar en este mes de trabajo. Una vida truncada, como estamos contando, y no queréis que se refleje eso, cómo ha sido asesinada. Es una de las cosas en las que nos fijamos mucho los medios de comunicación. ¿Lo estamos haciendo mal?
Bueno, yo creo que en el pasado lo hacíamos muy mal, poco a poco vamos mejorando y sobre todo hemos dejado de tratar la violencia de género como un crimen privado que pasa en el hogar, del que no se puede hablar. Ahora empieza a ser un crimen público que se tiene que perseguir y sobre todo se tienen que contar las consecuencias de esos crímenes. Hay que explicar que los agresores que son condenados a penas muy elevadas. Seguramente no tan elevadas como la mayoría de los que sufren la violencia de género, sus familiares querrían, pero son condenados. Y esa información no se está recogiendo habitualmente en los medios y en este proyecto sí lo hemos hecho. Recoges entonces cada uno de las condenas que tienen los que han matado a mujeres como estas que hay detrás de ti, Alicia, esas imágenes que vemos justo detrás de ti, de un ejemplo de las muchas mujeres, de las 1000 mujeres desde que se contabilizan, desde 2003, que han sido asesinadas. Veo mujeres de todo tipo. Hay un perfil. ¿Se podría decir que hay un perfil de la mujer maltratada que se deduzca de esta información que habéis recogido vosotros? No, podríamos pensar que la mujer maltratada es la que tiene más dependencia económica y que por eso muchas veces no abandona el hogar. Podríamos pensar que son las de menos recursos o que no tienen estudios o que han venido de otros países buscando aquí trabajo y que están más aisladas, pero no es cierto. Por ejemplo, tremenda paradoja, las primeras que denuncian son las inmigrantes. ¿Por qué son las inmigrantes? Porque cuando se sienten agobiadas, agredidas, van a los servicios sociales y en los servicios sociales les dicen: esto es violencia de género, no os calléis, tenéis que animaros, os podemos ayudar. ¿Cuáles son las que tardan más en denunciar? Una media de 12 años. Las mujeres de más alto perfil económico y cultural. Es una enorme paradoja. Mujeres independientes que podrían vivir solas, etcétera, pero asumen la vergüenza de cómo yo, que soy una mujer empoderada, que tengo a mi cargo un equipo de X personas en según qué trabajos, etcétera, esto no me puede estar pasando a mí. Seguramente esto no es violencia de género. Fíjate qué enormes paradojas, Olga, se dan en el perfil de las maltratadas. Y con el agresor es igual. Los hay abstemios, los hay con tendencia al alcoholismo, los hay de un nivel cultural superior, de un nivel cultural más bajo, los hay mayores, los hay jóvenes. Entonces, lo único que unifica al agresor es que son hombres. Que son hombres y que han matado a sus parejas o exparejas. Por supuesto. Y además, bueno, pues además de este registro que habéis estado realizando, contando un poquito más sobre él, habéis estado trabajando, hay un equipo de Televisión Española importante, 20 personas, periodistas, documentalistas, informáticos, gente que se ha volcado en esto. Contando un poco más, ¿cómo habéis ido recogiendo esa información? Básicamente no ha sido nada sencillo hacer o elaborar esa base de datos en las que volcar toda esa información, porque no solamente estábamos buscando sus nombres, como decíamos antes, buscábamos sus vidas, pero también buscábamos si se habían presentado previamente denuncias o no, si se había suicidado tras la agresión o no el agresor. Una serie de datos que nos han permitido generar, yo diría, una de las bases de datos más completas que seguramente existen a día de hoy en España, y en la que incluso hemos ido poniendo sobre la pista a los propios centros oficiales de este registro. Esta sentencia, por ejemplo, fue absolutoria. ¿Debería ser esta víctima violencia de género o podríamos sacarla del registro oficial? Hemos trabajado periodistas, como decías tú, pero también documentalistas, que sin ellos este proyecto no hubiera salido adelante. Sí es. Desarrolladores informáticos para hacer esa interfaz de la web en la que se va a poder consumir todo, diseñadores y realizadores audiovisuales para trasladar lo que se hace en el producto digital a las pantallas de televisión. Sí, yo diría una cosa más. Está mal el darse autobombo o el poner en valor lo que has hecho, más cuando estamos hablando de algo que no hay que celebrar, porque nunca se puede celebrar el asesinato de 1000 mujeres. Pero la labor de servicio público también se demuestra con estas cosas. Y a mí me gusta que esta empresa en la que trabajamos las que estamos en este plató y otros muchos a los que no se ve, tenga compromisos firmes como es el de la igualdad. Y aquí sí que creo que ha habido una apuesta que no es solamente nuestra, ni mucho menos, y que hay un sentimiento fuerte en las redacciones y en otros ámbitos de la empresa de que la igualdad no es la supremacía de la mujer sobre el hombre, ni mucho menos, es simplemente la igualdad, no es el machismo transformado en embrismo. Y la verdad es que hay días que tienes la impresión de que merece mucho la pena estar aquí.
desde luego que merece la pena. Pero llama la atención, por ejemplo, también, contadme, que haya, por ejemplo, casos como el de Ana Orantes, asesinada en 1997. Fue quizá el caso más llamativo porque murió, fue asesinada, no vamos a decir murió, fue asesinada después de haber denunciado su caso en televisión. Y este caso no está en este registro. Ni el de Orantes ni el de muchas otras víctimas que sucedieron previamente a 2003, que es cuando se empezó a incluir este registro, desde el 1 de enero, a raíz de la Ley Integral contra la Violencia de Género que se aprobó un año después, en 2004. Pero es que la última víctima, Ana, en Córdoba, ha sido asesinada por una persona que ya había asesinado a su anterior pareja, a la madre de sus 3 hijos, pero que murió en 2002, con lo cual no está tampoco incluida dentro de este registro oficial. En algún momento se tenía que empezar a contar las víctimas de violencia de género, que es una lacra que viene de muchísimos años atrás y que está muy ligada pues, a la educación, al machismo que décadas atrás imperaba, y se eligió 2003. De todas maneras, el caso de Ana Orantes, que nos ha conmovido tanto porque es asesinada de una de las maneras más crueles y dolorosas que puede haber. Todos sabemos que fue rociada con gasolina y que ardió como una tea humana. Ana Orantes estaría contenta si supiera para todo lo que ha servido su muerte. Impulsó su caso, el de la Ley de Violencia de Género. Salimos del domicilio y por eso la mataron, entre otras cosas, porque habló en un canal de televisión y contó su vida, y además lo decía en esa entrevista: yo sé que cuando salga de aquí me pueden matar, y así sucedió, me parece que a los 13 días. Pero el daño es irreparable, ya no va a resucitar, pero es verdad que Ana estará siempre en nuestros corazones, todas, pero si hay un nombre que nunca vamos a olvidar por muchos años que pasen, va a ser el de ella. También me llama la atención que, por ejemplo, en el caso de Diana Janet Vargas, después de ser asesinada, dejó una hija de 5 años, y esa hija de 5 años, que ella es una mujer, también ha denunciado ser víctima de violencia machista. ¿Se hereda esa sensación, ese sentimiento de no sentirte nada, o de sentirte que pueden maltratarte? ¿Qué pensáis vosotras de lo que habéis recopilado de estos datos? Yo no soy una experta y no me atrevería a hablar. Dicen que hay un fenómeno de una cierta repetición. Por ejemplo, que si tu padre es un maltratador y tú lo has visto en tu hogar, las posibilidades de tú convertirte en maltratador suben. En este caso hablamos de los varones. Si tú has vivido violencia doméstica, si tú la has visto, de alguna manera reproduces, porque crees que eso que ha hecho tu padre pues no estaba tan mal del todo, al fin de cuentas era mi padre. Entonces, pero realmente no hay cifras que nos que podamos hacer una relación causa-efecto. Es muy llamativo lo de esta joven, ¿no?, que ella también lo esté padeciendo. Lo bueno es que sea consciente y que ella no sea un fenómeno de repetición sobre lo que le ha pasado a su propia madre hace ya unos años, en el 2003. Vamos a recordar que se puede colaborar en este proyecto a través de un WhatsApp, de un teléfono, donde pueden ir aportando familiares, amigos, personas que conocieron a cada una de estas 1000 mujeres que han fallecido, que han muerto asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Lo tienen en sus pantallas, un número de WhatsApp donde pueden ir contando sus vivencias, porque de lo que se trata en este proyecto es de conocer cómo eran esas mujeres y cómo su vida quedó truncada a manos de la sinrazón de esta lacra que estamos viviendo en España y en el mundo también, pero en España especialmente, y además siguen aumentando los casos. Es verdad que han bajado en comparación con 2008. Tengo aquí el dato: hubo 76 mujeres que murieron asesinadas a manos de sus parejas, y el año pasado, hace 10 años, solo 47. Se está notando. Se está notando, es un diente de sierra. No se pueden sacar conclusiones importantes porque un año sube, otro año baja, etcétera. Sí hay algunos datos confirmados
confirmados, por ejemplo, cuando se produce un asesinato, en los días posteriores, en los 8 días posteriores, se suele producir alguno más. Y luego hay como un cierto periodo de descanso. ¿Por qué? Porque muchos agresores, la inmensa mayoría, tienen planificada esa muerte. Es o vuelves conmigo o te mato, o dejas a esa persona con la que ahora mantienes una relación, o te voy a buscar y te voy a asesinar. Entonces, como lo tienen planificado, al ver que se produce ese asesinato, a ver el cuerpo de la mujer que sale metido dentro de una bolsa de plástico, la puerta de la casa precintada, etcétera, etcétera, se empoderan y los agresores dicen, ¿ves? Tengo razón, a este hombre le pasaba lo mismo y lo que ha hecho ha sido implantar, entre comillas, justicia, asesinando a su mujer de la que se sienten víctimas. Entonces hay un fenómeno de repetición. Hoy hay una muerte y normalmente a los pocos días se suele producir otra. Pero en otros casos todavía no se sabe cuál es la relación. Por ejemplo, la cámara excita al agresor. Cuando digo la cámara, digo las imágenes que se ven a través de los canales de televisión. Pues hay expertos que sostienen que sí, que había que tener mucho cuidado con las imágenes que se dan, y sin embargo hay otros expertos que dicen que al ser un crimen planificado les da exactamente igual enterarse de esa noticia por la radio que por la televisión o que por la prensa, ¿no? Sí que hay un dato alarmante y es que, por ejemplo, el otro día se hizo público que por primera vez se ha bajado del 10% de las denuncias de las víctimas en 2018. Solamente un 10% de las mujeres que murieron, que fueron asesinadas, habían denunciado, ¿no? En el montante global de las 1000 asesinadas, solo 1 de cada 5 había presentado previamente una denuncia. Con lo cual, es verdad que esos ratios que parece que está descendiendo la violencia de género, hay que tener cuidado porque al mismo tiempo se está denunciando menos. No es que se esté agrediendo menos, es que se está denunciando menos. Sí, así es. Bueno, vamos a recordar la forma. Estamos en este plato en estos momentos porque hay 1000 mujeres que han fallecido, que han muerto a manos de sus parejas o exparejas, y este proyecto que vosotros tenéis entre manos y que ha costado tanto hacer está ayudando a conocerlas mejor. Decíamos antes que hay un teléfono de WhatsApp donde pueden colaborar. ¿Está la gente colaborando? ¿Están los familiares dispuestos, amigos, a recordar a estas mujeres? Esa es una de las denuncias que habitualmente hacen las familiares de las mujeres víctimas de violencia de género cuando hablas con ellos, ¿no? De que son un titular, pero luego nadie se acuerda de ellos. Y esta es una oportunidad para honrar y tributar, ¿no? A la memoria de estas víctimas. A día de hoy acabamos de lanzar el proyecto y lo que estamos deseando es empezar a recibir esos WhatsApp que, después de verificar la información que nos hagan llegar, después de un par de llamadas para entender si es cierto o no, incluiremos en la biografía de estas personas, en el, ya sabéis, el 676-676-148. Pues conocerlas un poco mejor es lo que hemos intentado también aquí explicando este proyecto tan estupendo, voy a decir, porque es que voy a decir yo, de todo lo que se haga en favor de la lucha contra la violencia machista. Alicia García Montano, Miriam, compañera Hernán de Televisión Española. Vamos a recordar a través de unos pequeños vídeos cómo eran estas mujeres, un pequeño ejemplo de lo que podéis ver, de lo que pueden ver ustedes a través de este proyecto. Gloria fue mayordoma de las fiestas patronales de su pueblo. Kelly estudiaba cuarto de ESO, ni siquiera tenía la mayoría de edad. María era la encargada del supermercado en el que trabajaba. Sheila tenía un bebé de solo 3 meses. Mari Carmen había estudiado en Oxford durante 5 años. Todas ellas fueron asesinadas por sus parejas. Todas ellas. Ni una menos.